Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Muy bien, ¿y usted? Muy bien también, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro programa, la unidad 2. Tenemos en primer lugar un documento del Ministerio de Educación y Ciencia que siempre lo que nos da esa orientación como corresponde, considerando que la máxima autoridad en cuanto a los lineamientos que nos pueda enmarcar dentro del proceso también de la formación. Entonces siempre es oportuno revisar también la propuesta que nos presenta el Ministerio de Educación y Ciencia. A partir de un enlace que ustedes tienen en la plataforma, dentro de su desarrollo entonces vamos a encontrar definición del término currículum, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. La otra vez hablábamos de educación, llamamos eso como una aproximación al concepto currículum, siendo que la palabra clave de todo esto que hacemos justamente es la educación. Nosotros también indistintamente podemos vivir esa experiencia de la educación del mismo modo también como somos capaces de definir o conceptualizar, que muchas veces eso depende también de la práctica de cada uno. Entonces, acá simplemente para presentarles algunos autores u organizaciones también como la UNESCO. Por ejemplo, ese Franklin Bobbitt nos dice, es aquella serie. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Entonces, según Bobbitt tenemos, es aquella serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir asuntos de la vida adulta. Entonces, primeramente la definición dentro de lo que se usa a nivel educativo, a nivel pedagógico. También la UNESCO son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta en el sentido de alcanzar los fines de la educación. Que también eso tenemos dentro de la filosofía de la educación, que está todo dentro de lo que vamos a llamarle currículo o currículum. Como así también la política de la educación eh, se desglosa en todo esto que nosotros, a partir de la práctica de aula, a partir de la práctica cotidiana, vamos a tratar de alcanzar. Y la TABA también nos dice instrumento que expresa una toma de decisiones ordenada en la escuela, un plan para el aprendizaje. Lo mismo INLOP del esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela destinada a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia el resultado de aprendizaje predeterminado. Acá tenemos que tener en cuenta que hay también una evolución del concepto. Depende mucho de la época donde cada autor también, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al paradigma y de acuerdo a la situación eh, que gira en torno a la realidad educativa, entonces también puede depender de eso la conceptualización en cuanto al currículum. Eso ya más reciente porque tenemos que partir también de lo histórico, ¿verdad? Es un concepto que se usa desde la época clásica, pero no con la semántica que nosotros hoy día podemos entender. Y va agregando así, los autores van agregando los conceptos así de acuerdo a la época en que vive. Por ejemplo,
experiencia planificada que se ofrece al alumno bajo la tutela de la escuela. La escuela siempre va a ser la referencia más importante dentro del proceso de formación. Escuela se puede llamar en forma general también a todos los centros de formación. Eh, Hoy día se hace esa distinción, ¿no?, en cuanto a niveles de formación, y lo podemos también llamar en cuanto a la estructura que nos presenta, por ejemplo, la educación paraguaya. Lo mismo, programa de actividades diseñado de forma que los alumnos alcancen, tanto como sea posible, determinados fines y objetivos educacionales. No existe una educación que no tenga eh, un fin. En ese caso, como le decía, responde a una filosofía de la educación. Eso se planifica dentro de lo que se llama política educativa, y a partir de la política educativa entonces se desglosa en el currículum. Y el currículum, según sus niveles, entonces se va desglosando como para que la experiencia también llegue al último escalón, en cuanto a, vamos a llamarle micro, cuando el docente tiene esa posibilidad, bueno, de desarrollar situaciones como también para aportar y lograr lo que nos dice el currículum, ¿verdad? Entonces esa es la forma que se desglosa los programas de estudio, por ejemplo, a partir de los planes, por ejemplo, que se desarrolla en la clase a partir de la tarea del docente. O sea, un proyecto educacional que define los fines, las metas y los objetivos de una acción educacional, y la forma, los medios y los instrumentos para evaluar en qué medida la acción ha producido fruto. Porque si un sistema no se evalúa, tampoco podemos saber si resulta o no. En nuestro caso, en Paraguay tenemos la famosa reforma educativa que se ha iniciado allá por 1994, pero eh, hay un proceso y también una visión en cuanto a la época que tenía que dar resultados. Entonces se habla en primer lugar del proyecto 2020, el 2024. Hoy día se habla del proyecto o plan 2030, incluso 2040, considerando que la educación tiene un proyecto o debe ser un proyecto a largo plazo. Y dentro de eso entonces se desarrolla los diferentes tipos de programas, como también lo vemos una cantidad importante de definiciones, todo esto que ustedes van a encontrar dentro del documento que dice documento MEC del currículum. Eso en cuanto a la definición. O sea, en realidad son aproximaciones a la definición que vamos a revisar también a partir de otro documento que tenemos acá en nuestra presentación. Le decía entonces que el concepto de currículum va a depender mucho de la época, va a depender mucho el autor que uno lee. Como todo concepto hay una evolución también, como toda línea de conocimiento hay una evolución, y en esa evolución se ajusta a la realidad que se busca también. A ver, Ramón, Elías, adelante. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, señor, adelante. Profe, una consulta. ¿Es lo mismo, no sé si explicaste ya esto, Nora, pero es lo mismo programa de estudio y el currículum o hay alguna diferencia? Sí, hay diferencia. Nosotros podemos, dentro del conjunto que conforma el currículum, puede ser que esté el programa de estudio. De hecho, que está. Nosotros cuando miramos el tema de los niveles de concreción del currículum, ahí vamos a darnos cuenta en qué consiste. Pero un componente importante del programa de estudio dentro del currículum, eso sí corresponde. Ok, profe, muchas gracias. Sin problema, Ramón. Entonces, vamos de su origen etimológico. Yo le decía que no tiene una utilidad académica, pues, en principio, sino se podía decir como la carrera, así como se entiende literalmente.
Hoy día se usa también el currículum vitae, entonces vamos a, desde el punto de vista semántico así, o metafórico, vamos a decirle que es carrera de la vida. Lo que, toda la formación que el sujeto entonces eh, ha sido responsable del mismo, lo va a convertir en un documento para que también se le pueda servir como un aval en el momento de buscar trabajo. Entonces, ese es el currículum vitae. Entonces, ahora vamos a decirle, en su acepción más importante, más amplia, vamos a encontrar que el currículum significa carrera. Pero, así como le decía, la carrera en principio, que podía así definirse, así como uno puede entender literalmente. Nosotros también en el tiempo entendemos que la carrera se refiere a la formación. Hoy día, si uno dice yo tengo tal carrera, está diciendo que tiene tal formación. También el diccionario del 92, en la 21ª edición de la Real Academia Española, entonces aparece el término currículo. Currículo o currículum, el español y el latín se puede usar indistintamente, con los significados de plan de estudio y como conjunto de estudio y práctica destinada a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. En eso es lo que decía, también se acerca mucho a su definición que uno pueda también entender. Quiere decir que el programa de estudio pues, es un componente importantísimo dentro del currículo. Lo conforma y de hecho que eso es lo que le da vida, le da protagonismo para que de alguna manera también eso se pueda pensar, llevar a cabo lo que responde a los ideales, lo que se quiera formar. En cuanto a la persona, el modelo de persona que se necesita en una sociedad específica. Por eso Paraguay tiene sus fines de la educación y eso va a responder justamente a lo que el Paraguay necesita, no para hoy, sino para el futuro. Entonces, cada sistema de educación tiene que proyectar un modelo de persona, también eso proyectado inteligentemente, de acuerdo a, a la posibilidad que de aquí a 5, 10 o 15 años también se pueda tener. Por eso se dice que hay carreras que de a poquito como que va tomando otra dirección y hay carreras que se está iniciando tímidamente así, pero si uno mira en la proyección va a encontrar que son las carreras que puede también más adelante tener mucho éxito la gente que estudia en ese momento. Por esa razón nosotros no estudiamos solamente para este momento, sino nos estamos preparando para el futuro. Le decía que el currículum vitae, pues, cuya traducción literal es carrera de la vida, que también nosotros podemos usar en el campo académico. Pero eso en principio significaba que corre más rápido, pues, o pequeños carros, como decían los romanos, una competencia que se hacía entonces puede ser en forma circular, acompañado de un animal como el caballo. Entonces podía significar de esa manera, pero lo va tomando el modelo académico, entonces hoy día directamente uno va a entender cuando habla de currículum, entonces lo académico. Entonces también se puede decir acá que implica la relación de los títulos, cargos, trabajos realizados que califican a una persona. Por ejemplo, si se dice tiene un buen currículum, me estoy refiriendo al currículum vitae, el currículum de vida que tiene esa persona. En el ámbito educativo, en su origen designó a los estudios emprendidos por un alumno en una institución educacional. Acá justamente lo que preguntaba mi compañero, se llegaba a confundir con planes, programas y currículum, porque le integra a todo esto. O sea que podemos pensar en algo mucho más amplio, entonces que le subsume o le contiene tanto a planes, programas y otros elementos también que están relacionados con la educación.
Y nos trae también así, lo del currículum es el contexto educativo, refiere a todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el docente, de modo a alcanzar los fines de la educación. O sea que como los fines son muy amplios, muy difíciles de alcanzar, entonces con la sumatoria de todo lo que uno va haciendo y sumado con lo que hace el otro docente y esa experiencia que se tiene en todas las dimensiones, entonces ahí podemos pensar en un currículum. Entonces a través del currículum se concretan las políticas educativas dentro de un sistema educativo formal. Primero tenemos los ideales, que son la filosofía. Dentro de eso está la política de la educación. La política de la educación no tenemos que confundir con partido político. Por eso que la educación tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente, no tiene que depender de la historia de un gobierno, sino los proyectos no tienen que estar sujetos a los intereses, por ejemplo, de lo que ganan una elección cada 5 años. Por eso que el cambio de ministro de educación no tiene que significar cambio de filosofía, cambio de política educacional, sino en la misma dirección como se venía trabajando se tiene que continuar. ¿Qué pasa si la educación se adecua a los intereses políticos? Entonces, evidentemente eso se vuelve personalista y se vuelve subjetivo de acuerdo al sistema de control social que quiera ejercer también un gobernante de turno. En ningún sentido entonces va a responder a la filosofía política que una nación necesita, porque acá la idea es que se vaya ajustando a los requerimientos, a la exigencia que también la sociedad tiene. ¿Y qué nos trae eso como tarea en forma particular? Y la sumatoria de lo particular entonces lo hacemos en conjunto. La relación entre educación y currículo, acá el currículo tiene como fin plasmar una determinada concepción educativa desde el punto de vista individual, social y cultural. Por eso que vamos a decirle que la forma que nosotros usamos para entender cuáles son lo que responden a una filosofía y a una política, entonces, por ejemplo, son los programas de estudio. O sea que los programas de estudio representan la manera, vamos a decirle, física, para que también nosotros lo podamos bajar del mundo formal al mundo material, lo que se aspira dentro de una nación determinada. Y eso lo vamos a ir ejecutando en la medida también que vamos leyendo nuestros grados, cursos, asignaturas. El trabajo docente en ese caso es fundamental. Entonces, mediante la planificación y ejecución del currículum se fortalece el logro de tipo del ser humano y de sociedad que el grupo demanda del sistema educativo, así como el tipo de profesionales que se necesitan. Entonces acá la tarea es un poco compleja de lo que diseñan, por ejemplo, las carreras, lo que diseñan los programas de estudio, no tienen que mirar otra cosa que no sea la filosofía y la política de la educación. Porque si nosotros miramos otro sector, entonces en ningún sentido se van a corresponder lo que yo estoy haciendo en mi sala de clase, lo que yo estoy haciendo cuando completo mi programa de estudio, y después uno va a revisar, pero esto tiene que ver con lo que se busca en Paraguay. Lo tomamos como ejemplo Paraguay porque nosotros estamos dentro del currículum nacional que justamente nuestro país que nos corresponde. Entonces, a partir del trabajo que realizamos en forma diaria, en todos los niveles de educación, tienen que apuntar a la filosofía y a la política, a la misión y a la visión de la educación en el Paraguay. Entonces, para que exista congruencia entre el enfoque que se plantea la educación y el currículum, la educación debe visualizarse como un triple proceso que implica el desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo social e incorporación de la cultura. Eso casi en forma automática, inconsciente,
De hecho, que hay un grupo que entiende perfectamente lo que se busca, pero hay otro grupo que no va a cuestionar, no va a analizar, simplemente va absorbiendo esa cultura que se pretende cultivar, sembrar, instalar en cuanto al modelo de pensamiento que se necesita tener para que esto que nosotros tenemos como objetivo se vaya alcanzando por niveles. También por eso se habla de nivel de educación y es bastante prolongado, ¿verdad? La educación escolar básica, la educación media, la educación superior. O sea que todo tiene que estar orientado hacia el modelo de sujeto que en cada país se quiera formar. La persona que educa concentra su accionar en la ejecución del currículo cuando ejerce cotidianamente la tarea de orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí dentro del planteamiento de la política educativa que regulan el proceso educativo nacional. Entonces entendemos que lo que nosotros hacemos en la sala de clase es el último nivel de concreción del currículo. O sea, el plan de clase, el plan de clase más, o sea, que sumatoria de los planes de clase, eso se va a convertir en el desarrollo total de los programas de estudio que nosotros hoy día llamamos indicadores, capacidades, competencias, y en ese orden entonces se va a ir alcanzando las metas, y es lo importante. O sea que si se elaboran buenos indicadores, eso me va a permitir lograr la capacidad, y la capacidad, pues, en cuanto a sus logros, me va a ayudar a alcanzar la competencia. Y la competencia entonces se enmarca dentro del perfil. O sea que el modelo de persona que queremos formar, pero ese modelo de persona que queremos formar tiene que responder a la exigencia de, como le dije, que lo que el Paraguay necesita. Nuevamente como para responder a las necesidades que tenemos en un momento dado. Si no, la educación no tiene ningún sentido. En toda propuesta educativa subyace un conjunto de valores, ideologías, concepciones que se conjugan en la finalidad de la educación expresada en la Constitución Nacional, en la Ley General de Educación 1264, donde está expresada la expectativa de la sociedad y plasmado en el Plan 2024, denominado también Ramón Indalecio Cardoso. De hecho, que la Constitución y las leyes que tienen que ver con la educación tienen que siempre estar vinculados. Y las leyes que son menores o resoluciones y cualquier tipo de documento que orienta el proceso de la educación no debe descuidar la mirada de lo que expresa la Constitución Nacional, lo que expresa la Ley General de Educación, lo que expresa el Estatuto Docente. Y hoy día, tanto documentos así como resoluciones que hay en el Ministerio también, entonces no tenemos que perder de vista por lo menos para darnos cuenta si estamos apuntando bien o mal de acuerdo a nuestros objetivos. Quiere decir que nosotros no podemos hacerlo una actividad irreflexiva. En toda situación tenemos que pensar a qué apuntamos con nuestra práctica. ¿Qué yo estoy haciendo con ese modelo de enseñanza, con ese contenido que preparo, por ejemplo, para una clase específica? Esto suma para cumplir con las metas, o con la misión, con la visión de lo que representa la educación paraguaya, con la filosofía, con la política de la educación paraguaya. O simplemente yo no pienso en esos contenidos cuando hago mi labor, mi trabajo. Entonces, es un compromiso importante la tarea de la educación en todos los niveles, y no queda atrás el hecho de ser encargado de cátedra en la educación superior. Porque la educación superior justamente es la que se va a encargar de formar nuevos valores más adelante.
Nosotros quizás en la reforma educativa hemos comenzado del revés, porque se comienza con los niños. Comenzamos con, vamos a decir, primer grado. Pero ¿de qué nos olvidamos? De formar a los docentes que se iban a encargar de esa promoción que nosotros vamos a llamarle reforma educativa. Porque si yo no tengo la mano de obra calificada, si yo no tengo la formación docente y pienso en una reforma educativa, entonces es como un contrasentido que nosotros estamos planificando realizar. O sea que en ese caso entra en el campo la no reflexión. Es como que caminamos por separado de lo que es la filosofía de la educación y hacemos ese esfuerzo, vamos a decirle físico, mental, pero finalmente no vamos a encontrar la respuesta porque no estamos planteando cómo tiene que ser. Entonces, se tiene que formar docentes, se tiene que formar profesionales para pensar en una reforma educativa como corresponde. Y la reforma educativa puede venir en cualquier situación. Además que nosotros también tenemos que repensar en lo que significa la reforma educativa, la reforma curricular. Y esa reforma curricular tenemos que pensar nuevamente si responde a lo que Paraguay necesita o va a necesitar de aquí en un tiempo importante. No sé si de acá tiene alguna opinión, algún comentario. Estamos viendo el sistema educativo también como habíamos ya trabajado o dicho en la clase anterior, los niveles de cómo se estructura el sistema educativo en Paraguay. Es importante entender la relación entre filosofía, política, los niveles de concreción, ¿verdad?, en cuanto al campo de acción del currículum y la labor que a cada uno le corresponde como docente, como estudiante. Eso es importantísimo. Acá vemos entonces los niveles: educación inicial, educación escolar básica, educación media y educación superior. Creo que esto estamos de acuerdo, que así se clasifica. La educación inicial tenemos jardín, preescolar. En la educación escolar básica tenemos 9 grados, primero al noveno, que se divide en ciclos. Primer ciclo, primero al tercero, segundo ciclo, cuarto al sexto grado y tercer ciclo del séptimo al noveno grado. Después tenemos la educación media, que también dura 3 años, y la educación superior, que puede durar desde una tecnicatura que no es universitaria, 2 años, y la universitaria, que puede durar de 4 a 6 años, por ejemplo. Y después están los estudios de posgrado como didáctica, maestría, doctorado, que también está dentro del sistema educativo, pero es más bien ya opcional, o sea que no es obligatorio. No es obligatorio estudiar didáctica, no es obligatorio estudiar maestría, no es obligatorio estudiar doctorado, pero lo que están dentro del proceso de formación es como un imperativo también que toma como tarea importante, ¿verdad? O sea que ser licenciado es como ser bachiller. O sea que, porque pues también la exigencia va subiendo. Ser magíster, por ejemplo, va a ser como ser licenciado. Y ser doctor va a ser como ser magíster. Por eso se proyecta el tema del postdoctorado, por ejemplo. Con eso no le digo la formación que uno tiene que no sea importante, sino simplemente que en la educación no hay un lugar hasta ahí yo puedo llegar. Siempre hay algo más que uno puede estudiar. Y en ningún sentido podemos decir que hemos aprendido todo. Pues siempre en la experiencia del otro, en el compartir, nos damos cuenta que había sido esa faceta yo no manejaba todavía. Y eso es importante, tener esa mentalidad aperturista
y así también como voy a enseñar, voy a aprender de los demás. Bueno, volviendo al texto, cada subsistema entonces se organiza en ciclos y tiene los objetivos generales que cada parte va logrando, y cuando se completa totalmente entonces se va a poder también decir lo que corresponde a la educación paraguaya. Entonces el currículo está constituido por una serie de elementos que interactúan. Si falta uno de esos elementos, entonces no va a funcionar. En cuanto a los elementos, como le dije al principio, esto va a depender mucho de la época. Por ejemplo, Hilda Taba, que ya no es actual, entonces ella hablaba de objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Menciona 4 elementos, pero acá podía faltar, pero desde una visión ya más reciente, el contexto, el ambiente. O sea, lo que vinieron después puede darse cuenta que faltaba esto, como tenemos acá a continuación. Objetivos, contenidos, experiencia de aprendizaje, actores, el alumno, el docente, estrategia metodológica y recursos. Y dentro de estos elementos tenemos también una especie de clasificación: orientadores, generadores, reguladores, activadores o metódicos. Orientadores, fines y objetivos de la educación. Acá está justamente el tema de la filosofía de la educación. Generadores son los actores sociales, quienes son alumnos, docentes, padres y lo que nosotros llamamos la comunidad educativa. Son los que propician un poco ese compartir en una institución educativa. Los reguladores, que actúan más o menos de sensor, desde dónde hasta dónde se puede trabajar, que son los objetivos, los contenidos regulados en los planes y programas de estudio, la evaluación normada por los reglamentos vigentes, que también eso va variando. Si ustedes miran la taxonomía de Bloomberg, la evaluación está en el nivel de complejidad más alto. Comenzamos con conocer y podemos terminar con el sexto piso con evaluación. O sea, crear, evaluar son la misma complejidad o el mismo nivel de exigencia que pueda tener. Y nosotros a veces usamos sin mucho cuidado la palabra evaluación. Y la evaluación es un concepto bastante complejo y su práctica también requiere de mucho profesionalismo. ¿Por qué? Porque la objetividad es su materia prima. Y nosotros cuando evaluamos, entonces tenemos que desprendernos de nuestro mundo subjetivo para que lo que estamos diciendo sea de carácter objetivo. ¿Qué significa eso? Que se adecue a la realidad, al esfuerzo que presenta el estudiante. Activadores o metódicos, experiencia de aprendizaje, estrategia metodológica para el aprendizaje, que tampoco podemos trabajar sin tener una metodología de trabajo. Los multimedios, hoy día, que son los recursos que también podemos usar como auxiliares y soporte. Entonces, dentro de eso están generadores, los elementos, en cuanto a la clasificación, orientadores, generadores, reguladores, activadores metódicos y multimedios. Después tenemos las funciones del currículum. Acá mencionan 2 funciones, pero lo principal acá, hacer explícita la intención del sistema educativo y como guía para orientar la práctica pedagógica. Porque si nosotros leyésemos solamente la filosofía de la educación o los fines de la educación, es como que va a ser muy abstracto todo. Necesitamos bajar en un plano comprensible todo lo que nos indica esa visión, por ejemplo. Entonces, esa forma tangible van a ser los programas de estudio, y a partir de ahí entonces es como que me parece más fácil de ejecutar. Si miramos el programa completo, es muy difícil que se ejecute así por completo, pero a partir de cierta práctica minúscula yo puedo ir sumando hasta convertir en una práctica general.
Entonces, en el marco de esta función se incluye el proceso, la fase del diseño del currículum, desde el proyecto, que es el diseño curricular, y la puesta en práctica, que es el desarrollo. El diseño curricular lo vamos a estudiar en la siguiente unidad, en qué consiste. Entonces, esa es la política oficial, la política educativa de un país. Y todas las actividades que se realizan, entonces, tienen que estar orientadas justamente hacia esa política educativa. Y la dimensión operativa, entonces, lo que hacemos justamente a partir del uso en la práctica, donde planificamos y lo ejecutamos dentro del proceso de clase. Eso en cuanto a funciones del currículum. Después tenemos clases de currículum. Algunos son conocidos y otros que no se repiten mucho. Entonces, el oficial o currículum escrito es el currículum formal. Seguro que ustedes conocen. Si yo le consulto a usted, ¿a qué llamamos currículum oficial? ¿Qué me van a decir? O sea, ¿cuál es el currículum oficial acá en Paraguay? El currículum que se entrega para ingresar a algún puesto laboral, profe. Sí. ¿Quién, acá del currículum oficial, qué institución así de nivel macro propone? El MEC, el Ministerio de Educación y Ciencias. El Ministerio de Educación y Ciencia, justamente. Entonces, todos los modelos de práctica tienen que estar orientados hacia lo que nos propone el Ministerio de Educación y Ciencia, especialmente hasta el tercer curso de nivel medio. Y todos los programas también de pregrado que tenemos en la educación superior. Y igual pasa con los programas de las universidades o también posgrado. Solo que ahí hay un nivel de autonomía más importante. Entonces las universidades diseñan su programa de estudio, pero el ministerio igual valida el título, por ejemplo. Entonces no podemos decir lo que somos totalmente independientes respecto al Ministerio de Educación y Ciencia, porque hoy día el registro de títulos que otorga el Ministerio de Educación y Ciencia es lo más importante, es como que el que cierra ese proceso de la certificación cuando uno se gradúa en una carrera. Lo que nos van a pedir siempre entonces el sello, el registro que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene preparado cuando ya tenemos toda la validación, toda la legalización de la otra dependencia, entonces ese sello va a faltar. Y ese sello entonces es importante porque posibilita al profesional también presentarse en los concursos, por ejemplo, en caso que exista. Entonces, para que tengamos en cuenta que es importante. Entonces, tenemos claro que el currículum oficial o currículum escrito es lo que el gobierno, por ejemplo, nos presenta. Operacional, lo que realmente se hace, lo que se ejecuta, lo que se lleva a cabo. Está el currículum oculto, a veces tiene mucha fuerza, no está a simple vista, no se reconoce, pero es lo que permea en la convivencia de la dirección hacia abajo, ¿verdad? Que el sistema de comunicación que se maneja en cuanto a normas y valores que la mayoría sostiene como práctica y es lo que lleva adelante también los modelos de pensamiento. O sea, una cultura que se instala y de acuerdo a eso se trabaja o no se trabaja. Por ejemplo, no somos muy productivos en el sentido de que cuando me observan sí estoy trabajando, pero cuando estoy solo no rindo así como debería de ser. Nulo. Está en el oficial, pero no se enseña, no se lleva a cabo. Es como saltar cierta parte del programa de estudio. Eso puede también obedecer a ciertas razones.
Hay veces que eso ya se vuelve costumbre, entonces ya se deja totalmente de lado. O sea que nunca se desarrolló una parte del programa de estudio. Extracurrículo o extracurricular, como lo llamamos, lo que hacemos, lo que nos figura en el plan, así que uno presenta, pero son también actividades importantes que se hacen a partir de un proyecto, por ejemplo. Y después tenemos el cerrado y el abierto. El currículum cerrado es cuando no hay apertura, no hay permisividad en cuanto a lo que indica el diseño oficial. Yo no puedo salir tanto de eso, entonces solamente dentro de ese contexto puedo hacer mi comunicación. Y el abierto sería como lo contrario, sin salir demasiado también de lo que se pretende en cuanto a la formación, en cuanto a la política de educación, pero es más permisivo, vamos a decir. Después tenemos fuente de currículum, que también son el alumno, el contexto sociocultural y las diferentes áreas del saber, que también eso creo que se puede entender claramente. Vamos recordándose que el currículum se fundamenta en conocimientos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, antropológicos, sociológicos, por lo que todo el diseño y en toda práctica curricular subyace una concepción de persona, de sociedad y de evaluación, un modelo didáctico, un estilo de relación entre el docente y el estudiante, una forma de organizar la tarea en el aula, aun cuando no estén expresados y formalmente definidos. Fíjense acá lo fundamental, entonces, la idea de persona. Y eso necesariamente lo vamos a tomar desde la visión sociológica, lo que va significando esa persona, un ser mediante y para y con los demás. O sea que se puede decir lo que si a mí no me interesa el bienestar del otro, es como que se contradice con la educación. Porque la educación es la formación de personas. Y la persona contiene directamente contenido en cuanto a valores. Entonces, si yo lo estoy estudiando didáctica universitaria, pero a mí no me interesa el bienestar de los demás, entonces medio que estoy en un lugar equivocado. Porque ¿para qué yo me voy a prepararlo para saber enseñar siendo que a mí no me interesa el bienestar de los demás? O sea que directamente a mí me interesa el bienestar de los demás, por eso me estoy formando. ¿Por qué? Porque mis conocimientos, mi metodología y mi forma de enseñar, yo quiero que esté al servicio de los demás. Y de la mejor manera, como yo le decía, responde a un principio de respeto, el hecho de formarnos para estar preparados y estar enfrente de los demás. Entonces tenemos el contexto sociocultural, el escenario donde se desarrollan las clases, el alumno que es el protagonista, ¿cómo se le dice? El discente. Si los trabajos no están orientados hacia la formación o el aprendizaje, entonces tenemos que también repensar. Ahora dice o he leído en algún lugar, lo más importante no es que el docente enseñe bien, sino que el estudiante aprenda. Y a partir de ahí, entonces nuevamente vamos a preguntarnos, ¿pero qué es el aprendizaje? Y para que haya aprendizaje también, ¿qué tiene que haber como requisito? El conductista va a decir cambio de conducta, ¿verdad? Cuando hablamos de aprendizaje. Pero hoy día la exigencia es mucho mayor y la complejidad también me permite ampliar mi forma de entender, y esto se ha extendido en cuanto a su posible interpretación. A esto sumado están las áreas del saber. Puede ser un error, lo que en Paraguay hoy día tenemos tantas asignaturas. Revisemos entonces por qué tantas asignaturas. O si englobamos en 5 asignaturas que se pueda considerar capitales y le dedicamos un tiempo más importante, entonces
pero eso hay que comprobar para decir que es mejor. Nosotros no podemos, así desde una visión o de un modelo de antojos e intereses, no podemos decir cuál sistema es mejor. Los sistemas educativos tienen que estar dentro de un proceso, dentro de una evaluación y dentro de la posibilidad en dar respuesta a lo que se busca realmente. Entonces, ahí sí podemos decir este sistema educativo es mejor. Tampoco podemos decir que tenemos que traer el sistema educativo de algún presidente que nos pareció importante allá por 1920, 30, ¿verdad? Siendo que la realidad es totalmente diferente en los diferentes escenarios. En el 20 y 100 años después, en ningún sentido pues, lo va a responder a lo que se busca hoy. Entonces, todo un entramado también de situaciones que tenemos que considerar. Ahora, cuando nos vamos hacia la formación universitaria, entonces, porque recordando que estamos preparándonos para enseñar en la universidad. Entonces, la universidad se encarga de formar profesionales con una competencia, con conocimientos y valores que va a estar al servicio de la sociedad. Entonces no podemos soslayar esa situación, no podemos ni siquiera mirar de reojo, sino como núcleo en cuanto al proyecto que representa nuestra formación. La concreción del diseño curricular basado en competencias profesionales parte desde el modelo del profesional hasta la asignatura o módulo que concluye en el microdiseño curricular. Entonces, como venimos repitiendo tantas veces, el trabajo así pequeñito y la sumatoria de ese trabajo, entonces miramos cómo vamos sumando hasta alcanzar la correspondencia del perfil que se busca. Los niveles de concreción del currículo, entonces, constituyen la jerarquía curricular que se adopta para implementar a la sociedad también en cuanto a lo que vamos a ver acá. Planificación curricular nacional, la llamamos macro planificación. El currículum en su máxima extensión, entonces vamos a encontrar dentro de lo que se llama macro planificación. Porque ahí se diseña a nivel país, a nivel programa de estudio, a nivel de pretensiones que vamos a encontrarlo a nivel ministerial. Está el segundo nivel, criterio de organización, planificación curricular regional departamental. Vamos a encontrar en el medio esto, o mesoplanificación. Dentro de los departamentos no se lleva tanto a cabo acá en Paraguay porque la mayor parte todavía somos muy centralistas nosotros en nuestra formación, y como el Paraguay no es un país muy grande, entonces así también se orienta la formación. Pero hay países en los que sí adecua la formación de acuerdo a su realidad. Acá en Paraguay también se puede hacer eso. Si es que uno piensa que los habitantes lo van a permanecer también por mucho tiempo. Ocurre que también acá en Paraguay hay mucha movilidad social. No es que el joven que estudia en su departamento luego se va a quedar sí o sí ahí. A veces sale porque su interpretación también puede decir que voy a encontrar mejores oportunidades en otro sitio. Después tenemos el tercer nivel, proyecto curricular de centro educativo o institucional, va bajando de nivel. Mesoplanificación también. Ahí cuando ya tenemos a nivel colegio, a nivel facultad, y tenemos ya el cuerpo directivo, se vuelve mucho más visible ya la tarea que se intenta ejecutar. Técnico, docente y el estudiante que siempre va a ser protagonista dentro de este proceso. Tenemos el cuarto nivel, planeamiento didáctico o planificación de área.
que sería la microplanificación. Eso marca el rumbo pedagógico ya del área y es responsabilidad directa ya del docente. Fíjense que en el cuarto nivel. Y en el quinto nivel, planeamiento didáctico o planificación de aula. Ya estrictamente el trabajo que va a realizar el docente en su trabajo, en su tarea cotidiana, mejor dicho. Entonces, es responsabilidad de cada docente, dentro de lo que se llama planeamiento didáctico o planificación de aula. La réplica, lo que venimos diciendo, que se concretiza de esa manera, y la bibliografía que tenemos también a partir de este documento. ¿Algún comentario hasta acá? Todos son datos conocidos. Mientras entonces miramos también este último documento que voy a compartir con ustedes. Fundamentos del currículo. También ya hemos hablado en el otro documento. Acá está en forma más sistemática. Tenemos los fundamentos del lado legal, antropológico, filosófico, epistemológico, sociológico, psicológico, pedagógico, histórico, axiológico, ecológico. Fíjese la cantidad de fundamentos que se tiene que considerar dentro de un currículum. O sea que no es una tarea que se hace sin análisis, sino se tiene que considerar todos estos aspectos para que de cierta manera se pueda dar respuesta a lo que, así como dije al empezar, la filosofía y la política de la educación solicita en cuanto a sus pretensiones. Por esa razón, es un compromiso demasiado importante para los que tienen bajo su responsabilidad el hecho de diseñar un currículum a nivel nacional. Entonces tenemos que revisar si el currículum vigente responde a la exigencia, está formando mano de obra calificada de acuerdo a lo que se necesita en Paraguay en cuanto a las tendencias. O sea, una consulta que podemos hacer al sistema educativo paraguayo. Por eso también van apareciendo nuevas tecnicaturas, ¿no? O en los colegios técnicos, entonces lo que diseñan esto se tiene que ir mirando qué es lo que ya se deja de usar, qué es lo que se va a fortalecer dentro de poco, dentro de 5, 10, 15 años. Lo mismo pasa con las carreras universitarias. Entonces tenemos que ser bastante visionarios para darnos cuenta y que esto no sea un retroceso en cuanto al proceso de planificación también que se ejecuta a nivel país, a nivel institución, a nivel de nuestra formación. Entonces, lo mismo también ustedes que están estudiando didáctica universitaria, el hecho de asumir el compromiso en cuanto a la tarea de sobrellevar las acciones que tiene que ver también para colaborar un poco con las pretensiones que tenemos en Paraguay. Entonces, esa es la tarea que cada uno se tiene que poner en su mente y de acuerdo a eso también formarse y caminar. ¿Alguna consulta o comentario que quieran hacer? Profe, Sí. para acceder a este tipo de currículum, digámosle, de la carrera que nosotros habíamos accedido, decís que es muy difícil o cómo se puede acceder a eso, por ejemplo. A ver, Ramón, no entendí bien tu pregunta. Viste que, supongámosle que yo seguí la carrera de trabajo social Sí. y yo quiero saber, por ejemplo, el currículum real de esa carrera, ¿verdad? O tengo que mirar directo el plan, ¿cómo sería eso? Esa parte es lo que me gustaría
entender mejor, profe. Sí, en eso, por ejemplo, si la carrera, por ejemplo, el primer paso que esté habilitada. Entonces hay un órgano de control, que el CONES, lo habilita ya con todos esos requerimientos que la universidad le tiene que ofrecer al estudiante, como una también política de acción. O en todo caso que no es una obligación, pero también puede ser que esté acreditada. Entonces, al ser habilitada, hay una garantía de que el currículum corresponde. Y más todavía cuando la carrera está acreditada. O sea, es el criterio de validez, el criterio de confianza que cada uno puede tomar como para decir, este currículum sí es válido. Entiendo, profe, muchas gracias. Y a partir de ahí también, ¿no? Cada uno dentro y por iniciativa propia puede hacer cierta comparación, por ejemplo, a partir de lo que se publica en la web. Por ejemplo, en su universidad, ¿qué contenidos lo da en la carrera que está siguiendo? Incluso en Paraguay mismo no hay mucha relación entre una y otra carrera, por ejemplo, en cuanto al programa de estudio. Si ustedes comparan una universidad con otra universidad con otra universidad así, en cuanto al programa de estudio, van a encontrar diferencias. Hay universidades que se enfocan mucho en la parte básica y hay otra universidad que se va directamente a lo profesional. No podemos decir lo básico, si dejamos de dar, vamos a perder. O tampoco podemos decir si directamente damos lo que es profesional, vamos a ganar. Porque en algún sentido, esa utilidad otra vez es necesario. ¿Por qué vos fue mentirosa? ¿O crees que eso fue chiste? A ver, otra consulta o comentarios que quieran hacer. Muy bien, entonces así completamos nuestra clase número 2 y vamos a continuar. Sí, Eduardo, adelante. Sí, profesor, disculpe. Nada más, ahora que terminó la clase, para consultar referente a la asistencia. Sí, Con nuestra presencia acá ya suma, profesor, no hace falta poner presente. no hace falta porque yo le veo en la pantalla. Si amerita, entonces yo tengo la grabación sin ningún inconveniente, Listo. Eduardo. Gracias, muy amable. Sin problema. A ver, Perla, Buenas, ¿qué tal, profe? ¿todo bien? Sí, nosotros subimos un cuestionario de 20 puntos ahora. He Sí, visto que ya hubo la corrección con relación a esa primera actividad. Ahora nuevamente tenemos el mismo formato, un cuestionario, nuestra segunda tarea, profe. exactamente. Hasta la tarea 3 tenemos el mismo formato. 20 puntos, corrección automática y tiene hasta sábado para responder. Gracias, profe. Todos los cuestionarios se basan en los materiales que también compartimos. En este caso hay 3 documentos en los que se puede basar el cuestionario. Muy sencillito todo. Es un control de lectura que vamos a realizar solamente. Nada de complejidad. Son tareas de proceso. Entonces, con eso llegamos a cumplir con 3 tareas de proceso y una tarea final que responde a la prueba de cierre. Y con eso ya completamos para nuestra calificación. En total son 4 clases, ahora nos quedan 2 clases más. Y base teórica ya forma parte de la historia y la formación de ustedes. ¿Está bien? ¿Otra consulta que tengan? Sí, profe, Sí, yo quisiera, perdón. te gano, Perla. Te gano, Perla. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profe, estuvo súper lindo el examen, me encantó. Y la parte formal, no formal, he visto muchas definiciones también. Yo llegué a hacer el sábado, profe, pero hubo compañeros que no lograron hacer y no les alcanzó el tiempo. Yo sé que es un abuso pedirle,
pero ¿será que un día más, un mediodía se le puede desbloquear a los compañeros? Porque es 20 puntos y si es sumativo sería un proceso sumatorio. Sí, Un mediodía o que si le damos para, si existe la posibilidad, profe, por favor. sí. Le prometemos que de aquí en más le vamos a cumplir en nombre de todos mis compañeros. Listo, le vamos a tener, pero impresionante fue. Parece que con el tema del Día del Padre, todo el mundo corrió aquí para allá, viajó. No sé qué se pasaron comprando regalos para ese profe. Lo que sí que hubo un grupo de gente que no alcanzaron. Y se olvidaron luego, vamos a ser honestos, y luego. Está bien. Por favor, he visto profe. que muchos no, justo le iba a decir eso a la delegada, muchos no presentaron o sea, no completaron. Ahora, yo le Y puedo, muchos se lo olvidó, sí. un desafío le voy a presentar. Sí, Voy sí. a habilitar dentro de un rato y por mañana completo, por única vez. Muchísimas gracias, profe. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe, en nombre de todos mis compañeros que estábamos ahí en el grupo. Yo también tuve la culpa, yo entré el sábado y volví a salir y tampoco les hice recordar porque a veces nos ayudamos todos, nos hacemos recordar, pero esta vez se nos pasó. Ujú. Pensamos en el Día del Padre nomás, dónde buscar el asado. Y ahora está bien porque este sábado viene el San Juan. Nos van a decir que en la próxima semana que hubo San Juan, por eso no completamos, ¿verdad? No. No. San Juan San Juan ya no es importante, profe. Ah, bueno. Sí, no hay problema, entonces porque perdiendo los 20 puntos es como que ya no quedamos eliminados en el proceso. Y si ustedes no tienen puntaje para su proceso, entonces tampoco le valdría la evaluación final. Es justamente la compañera estaba hablando de esa educación formal y Muchísimas gracias. informal. Fue un poco confuso eso porque se repetía bastante, ¿verdad? Y ahí he visto que me erré algunas preguntas. Profe, hay un enlace que vos agregaste para la tarea 3 y estuve ingresando y me pide acá el nombre y contraseña. El archivo que dice currículo educativo del MEC. Haga clic en el enlace, hago clic y sale, dice, ya tiene una cuenta, poner nombre, contraseña, me dice. ¿Ahora probaste? Ahora estoy a la par que usted está, yo estoy en la página y estoy entrando, profe. No sé si puedo compartir. No te permite entrar. Ahora un poco. Permiso, profe. Sí, Sí. así mismo como dice la compañera, no, te manda como si fuera una página de un curso a la cual uno tiene que estar inscrito para poder acceder al archivo. Para poder acceder al currículum específicamente. Entiendo. Que es ese documento el currículo educativo del MEC. Ahí no puedo ingresar. Los documentos que van a usar, o sea, ese que yo proyecté es uno y el otro Sí, que le voy ese a que él agregar. Entonces, para que no tengan inconveniente en completar. Sí, porque estaba revisando la parte que estabas hablando y no puedo ingresar a esta página. A eso, ¿verdad? Sí, voy a revisar y le voy a cambiar el enlace. Bueno, Sin problema. gracias, profe. Gracias por avisar también. Entonces, no se olviden que esta noche y mañana podrán completar la tarea 1, lo que no han podido hacer. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Está bien, entonces la totalidad. Gracias, profe. Sí, está bien. Buenas noches para todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Bueno, profe. Buenas Nos noches. vemos. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Muchas Buenas gracias. noches, profe. Gracias.